A ver cómo leímos, a ver si te identifica con el tema de hoy. Vamos a buscar Efesios 2:13. Efesios 2:13. Dios es bueno, maravilloso. Aleluya. Efesios 2:13. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Padre, gracias por tu palabra porque ella ha sido bendecida. Y en esta hermosa mañana te pido que siga tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. No le dé lo que quieren escuchar, dale lo que necesitan, esa palabra, la confrontación, la respuesta. Pero al final que reciban tu amor, tu abrazo de restauración, porque son tus hijos, tú los llamaste en este tiempo para marcar la diferencia. Y te doy gracias porque cada vivencia, cada situación que vivan hoy, es el testimonio vivo que tú estás sobre cada uno de ellos. Por eso están de pie hoy, porque tú los sostienes. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Perdón. Te voy a aplicar bajo el tema, ¿por qué me siento lejos de Dios? Es una buena pregunta. ¿Por qué me siento lejos de Dios? Sentirse lejos de Dios es una experiencia humana muy común, e incluso entre personas con una fe muy profunda. No siempre significa que has hecho algo malo o es que tu fe haya desaparecido. Sentirse lejos de Dios es una experiencia común en los creyentes. No es una señal de fracaso, sino una llamada a examinarnos. A veces no es falta de fe, sino muchas distracciones. El estrés laboral, las redes sociales, las preocupaciones constantes llenan nuestra mente de tal manera que la voz de Dios no la escuchamos. Es posible que te sientas decepcionado porque esperaba una respuesta específica o en una oración o en un cambio en tu vida que no ha llegado. El sentimiento de distancia suele ser una barrera de protección que pones cuando nos sentimos ignorados por las respuestas que esperamos de parte de una persona específica o de parte de Dios. El silencio es la clave. Puede ser que Dios no esté en el terremoto, pero sí está en la brisa suave. Puede ser que tu fe te está siendo probada, como puede ser que algunas veces falla y te da vergüenza en alejarte. Por ejemplo, eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Adán y Eva, mientras estaban todo bien, hacían las cosas correctas, estaban delante de la presencia de Dios sin ningún problema. En el momento que desobedecieron lo que Dios le había dicho, tuvieron un problema. ¿Y qué pasa? La desobediencia te aleja de Dios. Por eso tú te sientes, a lo mejor, ¿por qué te sientes alejado de Dios? Pero es que a lo mejor te tienes que examinar hoy y preguntarte si lo que estás haciendo en este presente le está agradando a Dios. Si lo que estás haciendo realmente es lo que a Dios le agrada, porque aún dentro de la iglesia que estés trabajando para su reino, estás tan afanado en haciendo tantas cosas para Dios que te olvidas de orar para Él. Y te olvidas de tener esa relación diaria de orarle a Dios todo el tiempo. Y aunque estemos trabajando dentro de la iglesia, también nos afanamos y nos olvidamos que hay que sacar tiempo para intimar con Dios. Y eso es lo que pasa. Adán pensó que Dios se había alejado de él, pero cuando hizo la desobediencia, entonces eso fue lo que lo alejó. Pero aún así Dios lo buscó y Adán, ¿qué hizo? Se escondió porque entendía que le había fallado, que no era digno de estar en su presencia. Si te sientes que has fallado en tus valores o principios, la culpa actúa como una pared. Muchas veces no es Dios quien se aleja, sino nosotros los que nos escondemos por nuestra vergüenza. Pensamos que no somos dignos de estar en su presencia. Hay momentos que tú piensas que Dios parece estar ausente. No es un castigo, sino una etapa de madurez de nuestro diario, de conocer a Dios donde
Se nos invita a creer no por sentimientos o emociones, sino por convicción de entender que Dios conoce el deseo de nuestro corazón. En el Salmo 139, 23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, a ver si y ver si en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hay temporadas en la vida cristiana en que el desánimo toca la puerta y la oración parece no tocar el techo. ¿Seré yo el único? Hay momentos donde tú piensas que tu oración no está siendo contestada o que tu oración no está siendo escuchada por todas las situaciones que estás viviendo. En el Salmo 13:1 dice: ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo te he de estar angustiado? He de sufrir cada día en mi corazón. ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Con el tiempo, el orar tiene que convertirse en una relación con el Eterno y no una obligación o un hábito, sino una relación diaria en oración. O sea, las circunstancias que tú estás viviendo hoy no es simplemente que Dios se quiere alejar de ti, es que Dios quiere que te acerques más a Él. Porque tenemos todo y a veces nos olvidamos hablar quién es el que nos está ministrando, el que nos suple, el que nos guarda, el que nos guía. Y son tantos afanes que tenemos, tantas distracciones que nos olvidamos presentarnos a Dios todos los días. Entonces piensas que Dios en su silencio se alejó de ti. Tú sabes que yo le decía a Ángel ahorita que en un momento dado yo me examiné y le dije a Dios lo siguiente, le dije: yo soy el problema con la iglesia, examíname. Si hay algo en mí todavía que está quedando, que no está haciendo que el pueblo camine o avance, examíname, porque el primero responsable en esta casa soy yo, como pastor, como el ángel pues de la casa. Pero muchas veces no es que estás mal, es que Dios está trabajando a favor tuyo en silencio. Y esa es una de las formas que te rompe, que te procesa, cuando Dios hace silencio y tú piensas que Dios no está en tu ámbito, pero Dios está ahí. Porque Dios lo que está haciendo es que te está enseñando a esperar en Él. Porque si te desesperas, muchas veces la desesperación tomamos decisiones incorrectas y metemos las cuatro patas que no tenemos que hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Nos desesperamos en vez de esperar. ¿Qué pasó en los tiempos de Abraham y Sara? Dios había hablado, había dicho, pero ella se desesperó porque ella tenía casi 90 y pico, 100 años, por decirte. Y llegó el momento que se desperdió. Ella es una persona adulta. Dios se olvidó de nosotros y la desesperación la hizo tomar una decisión que no era la correcta. ¿Y qué hizo? Tomó a la sierva Agar para que entonces Abraham, ella le diera una descendencia a Abraham cuando ya Dios te había dicho lo que iba a hacer contigo. Entonces te desesperas porque quieres que Dios te dé las cosas en su momento y Dios lo que está haciendo contigo es que te está preparando para lo que te va a entregar. ¿Y el por qué? Porque muchas de las cosas que Dios quiere entregarte, tiene que haber una capacitación primero, porque lo que Dios te da es eterno. Dios no te da una porquería. Dios te va a dar algo que costó a precio de sangre y tiene que contar contigo para que le des el valor que le dio el valor. Y el valor se lo dio su hijo cuando murió en una cruz del Calvario. Entonces, ¿qué pasa contigo? Tú piensas que las cosas que Dios te da son livianas, que son para tú frontear con ella y tener pachílica para decir que Dios me la dio. No, no, no. Eso tiene un testimonio. Eso tiene un impacto a alguien. Eso es para que sepa que Dios está contigo y que lo que tú esperaste por mucho, que muchos lo dieron por muerto, Dios lo tenía presente y en su momento te lo entregó. Por eso se nos hace bien difícil, porque a veces dentro de lo que oramos hay un tiempo de Dios y nos desesperamos porque decimos: ¿cuándo? Pero si Dios me dijo esto, no lo veo. No, pero es que tiene su tiempo y su momento. Entonces, en vez de estar claudicando y diciendo: Dios se olvidó de mí, o Dios pasa, y es de humano, pero dentro de eso no puedes claudicar porque sabes que Dios es el único que te lo puede entregar. Si Dios cambió tu vida y esperó casi 30 años que tú te convirtieras, 25, no sé cuánto tiempo tú llegaste a los pies de Jesús, pero y todo ese tiempo Él te guardó y tú no lo sabías.
hasta que tuviste la madurez para entender y decir, diatre, todo lo que yo viví fue porque Dios me guardó, ahora lo puedo entender. No fue un collar, no fue la Virgen, fue Cristo que me tuvo en todo momento, porque hubo alguien en mi familia que estuvo orando, hubo alguien que intercedió por mí, hubo alguien que Dios les puso mi nombre para mantenerme guardado de la muerte. Pero Dios esperó. Entonces nosotros tenemos que aprender que Dios es un tiempo y espacio, que no podemos brincar los procesos de Dios, que no podemos seguir adelantando los pasos de Dios, porque los pasos de Dios son lentos pero perfectos. Entonces nos desesperamos porque no escuchamos la voz de Dios. Entonces esperamos que venga el profeta. ¿Qué tú necesitas si no hay mayor profecía que la palabra? Dios lo que quiere en este tiempo, que nosotros nos relacionemos más y leamos más palabras, porque hemos dejado la palabra por un celular. Bajamos la aplicación de la Biblia y ahí nos quedamos y nos limita. Pero la palabra la Biblia, hermano, no te limita porque sigues ahí. Pero el celular te da una pasión. Y eso es lo que pasa hoy día. Tú estás leyendo la palabra tranquila y de repente te entra un mensaje. Y te entra un mensaje de Facebook y te entra un mensaje de aquí. Cuando viene a ver, quitas todo para averiguar qué es lo que te está diciendo. Y al final del día pierdes la conexión que tenías en ese momento. Y a lo mejor era el momento que Dios usó para poderte hablar. Porque fue el momento que captó en ti. A lo mejor estás en el baño, a lo mejor estás en la oficina, a lo mejor estás solo. Es el momento que Dios coge para poderte hablar. Pero no lo escuchamos por tantas distracciones que tenemos hoy día. Y nos olvidamos que Dios nos ama y que Dios no es loco. Lo que Dios te dijo, Dios lo va a cumplir. Pero ¿cuál es el asunto? El asunto es que el tiempo que tenemos hoy día, lo estamos cambiando por las distracciones. Y a Dios hay que darle su tiempo. Hay que ayunarle, hay que orar, hay que consagrarse, hay que separarse. Pero hacemos todo lo contrario y el último que paga la ficha es Dios, que cuando llegamos a la casa y nos acordamos es que oramos antes de acostarnos. Y ya en 2 minutos nos fuimos. Búscate que te quedaste pegado durmiendo. Pero no es que Dios se alejó de ti, es que tú te has olvidado de lo que te toca hacer. Así que dile que está a tu lado, Dios no se ha alejado de ti. Dice, en Mateo 6:6 dice, pero tú cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Así tu Padre que lo ve, se fue ¿verdad? Ve lo que haces en secreto, te recompensará. Si el Padre no te recompensa, es porque no te ven los secretos. Eso quiere decir que no estás orando. Eso quiere decir que no tienes ningún tipo de relación. Porque para yo recibir algo, alguien me tiene que escuchar para que me lo entregue. Porque si yo no te escucho, yo no sé lo que tú quieres. El que no habla, no le escuchamos. Entonces, tú quieres que Dios bendiga tu vida, pero tú no te relacionas con Dios. Tú quieres que Dios bendiga tu vida, pero tú no le hablas con Dios. Entonces, tenemos ese problema. Tenemos que tener un acercamiento diariamente con Dios para seguir entendiendo cómo Dios opera en nosotros. Dice, ¿por qué me siento lejos de Dios? Y es un punto número 1. La pérdida de gozo en la oración, en la adoración, perdón. Jeremías 29:13 dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen todos de corazón. Juan 4:23 dice, mas los que ahora vienen, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí no dice que lo adoremos en nuestras emociones, sino en espíritu y en verdad. Una de las cosas que yo he aprendido es que cuando yo vengo a la iglesia somos yo y Dios. A mí no me importa que esté al lado mío, si quiere orar, si no quiere adorar. Mi punto es que yo personalmente vengo a buscar mi Dios porque tengo que luchar por mi bendición. Está la bendición de toda la iglesia, pero individualmente tú tienes que buscar a Dios también. No es malo orar los unos por los otros, pero también hay que orar para que Dios, tú tienes que darle a Dios parte tuya.
O sea, ¿cómo podemos llegar a la casa con tantas distracciones y tantas situaciones y no de eso? Dame el micrófono porque este ya se murió. Creo que el sistema de este está. Gloria a Jesús. Ahora sí, disculpen. Entonces, hay que adorarlo. Tenemos que estar conscientes de que cuando venimos a la casa de Dios es para dejarle nuestras luchas y nuestras cargas, Señor. La Biblia dice: venid a mí los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces usted tiene que venir con un corazón dispuesto, que no importa la situación que tú hayas tenido allá afuera, tu corazón tiene que estar ready para dar y para recibir lo que vienes a buscar. Porque una de las cosas que las personas no han tenido la actitud es que no importa lo que yo pase, yo vengo a darle gracias a Dios. Que no importa lo que yo haya vivido hace un minuto, yo vengo a darle gracias a Dios. Que yo vengo a la casa de reunión para yo agradecerle por lo que ha hecho en mi vida, por mi familia, por mi casa. Que yo no vengo aquí a mirar para que Miriam me mire o para que Pastor Gabriel me mire lo lindo que yo estoy. No, yo estoy aquí porque junto a ellos levantamos manos, provocamos a aquel que nos llamó un día. O sea, usted tiene que tener la actitud de venir a la casa, a venirle a dar lo mejor de usted. No importa lo que hayas vivido, no importa lo que estés viviendo en estos momentos, eso no puede limitarte a tú dar las gracias que por gracia has recibido. Así que dile que está a tu lado: despójate de todo lo que te está interrumpiendo y sigue dándole a Dios lo que Dios se merece. Lo segundo que está pasando, que tú sientes que Dios, que porque Dios está lejos de ti, es porque a lo mejor te estás entreteniendo en el pecado. Ay, esa parte como que ahora sí que esto se puso serio. Ahora sí que nos pusimos serios. Sí, porque cuando se habla del diablo y del pecado, la iglesia como que, ¿qué pasó? Pues eso es bíblico. En Isaías 59 dice: pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Usted sabe que eso es lo que te separa de Dios. La desobediencia. Yo siempre le he dicho: el pecado es muy rico, pero te va a matar, te va a consumir los huesos, espiritualmente te va a fundir. Porque están los deseos de la carne, que no son de Dios. Y usted a veces se recree en ellos. Te pones a ver cosas que no tienes que ver. Te pones a hacer cosas que no debes de hacer. Eso te aleja de Dios y no te das cuenta. A lo mejor para ti está bien, porque a lo mejor en tu cultura o eso fue lo que te enseñaron, pero en el reino lo que va en contra de Dios es pecado. Si sus pecados han hecho que Él se lo cubra, que él se cubre la cara y que no nos quiere oír. Dios no es Dios quien se aleja, nosotros somos quienes levantamos una pared. Cuando nosotros desobedecemos, automáticamente levantamos una pared a un nivel que no queremos escuchar a nadie. Cuando fallamos, no queremos escuchar a nadie porque nos da vergüenza. ¿Y qué dirán de mí ahora? Eso es lo que pasa hoy día. ¿Y qué pasa? Cuando tú no confiesas algo, eso comienza a martillarte por dentro. Y hay una culpabilidad en ti, porque tú sabes que Dios te vio. El problema está en la vergüenza de tú venir. A lo mejor no tienes que venir donde mí, ve a presencia, preséntate a Dios y dile a Dios lo que hiciste. La Biblia dice que el que confesara y se apartara alcanzará misericordia. El problema está si te gusta. ¿Por qué? Porque hay gente que dice: ¿por qué Dios se aleja de mí? Pero si tú sigues con el vicio. Yo tengo un compañero que fuma y ya le ha dado dos cosas bien fuertes. La última vez estuvo hospitalizado y le pusieron una máquina de oxígeno. Y él piensa que leyendo la palabra es suficiente. Y yo le dije: no, your problem. You know, only read the Bible, that's it. You need God and faith to faith. Every day for 24 hours, every day. Why your problem for reading the Bible, that's it?
I gotta go to church for Sunday. That's it. You need. Y antes vino la esposa, me dijo algo y yo le dije, no, pues que no es difícil. Yo le dije, ¿acaso él nació con el vicio? No, hay dos cosas. Dios lo puede hacer, pero si tú se lo entregas, porque tú naciste sin vicio, en el camino tú lo cogiste. Ya son las cosas que te alejan de Dios. Hay gente que lleva años con la misma condición. Y esa es la pregunta, o tú se la quieres dar, o te gusta vivir y te sientes cómodo en ella. Porque no es lo mismo de algo que Dios te deje, que tú le hayas dado y yo te digo, esa es la única razón que te voy a dejar, porque si no, tú no me buscas más. Y eso es entendido. Pero hay cosas que tú sabes que a Dios no le agrada y tú lo estás haciendo. Y vienes a la iglesia, lees la palabra, entonces tú lo que me estás dando testimonio a mí que Dios no tiene poder para sacarte de donde tú estás. Pues entonces tú no tienes ningún tipo de relación porque no estás reconociendo que tiene la autoridad sobre tu vida. Pues entonces Dios no controla tu voluntad, tú controlas. Pues entonces tú tienes un libre albedrío abierto. Porque mientras tú tengas un libre albedrío abierto, tú haces lo que tú quieres. Entonces, cuando tú entiendes, como dijo Pablo, yo crucificado con Cristo, no hay un libre albedrío. Cristo gobierna mi vida y lo que Él establece yo lo hago. Entonces no digas que Dios se alejó de ti. Es que lo que tú estás haciendo a Dios no le está agradando y eso te está alejando de Dios. Hoy día la gente quiere ser bendecida. Pero ¿cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Entregaste lo que Dios te dijo hace días? Hace años Dios viene peleando contigo que entregues, que perdones, que hagas tantas. Y lo has hecho. Ay, pastor, que usted no sabe, a mí se me hace cuesta arriba. ¿Qué se te hace cuesta arriba? ¿Qué? Entregar lo que te gusta, que a Dios no le agrada. Por eso Dios, tú piensas que Dios se alejó de ti, pero Dios lo que está esperando es, en su trono esperando, que tú confieses lo que a Él no le agrada para Él libertarte de una vez por todas y romper esas cadenas que te tienen en preso, en cautiverio. Pues tú piensas que Dios no tiene poder para libertarte. Y Dios puede libertarte de cualquier maldición, de cualquier cosa que tú vivas hoy presente. Puede sanarte, puede restaurarte, puede reparar, puede hacer lo que quiera. Pero tú estás en esa misma actitud que Dios. Porque Dios está ahí esperando que tú decidas qué hacer. Por eso piensas que Dios se alejó de ti. Dios no se ha alejado de ti. ¿Por qué te sientes que Dios se alejó de ti? No, tienes que examinarte hoy qué estás haciendo que está alejando a Dios de ti. Dile que está a tu lado, Dios no se ha alejado de ti. Número 3, el pecado no confesado. Las escrituras dicen en el Salmo 66, 18, si en mi corazón vuelve yo mirando a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, extendió a la voz de mi súplica. El Salmo 32:5 dice, mi pecado declararé y no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Mira, hay cosas que a usted le va a costar soltarlas. Porque hay cosas como perdonar. Yo voy a hablar blanco y negro. Una falta de respeto, un maltrato, una violación. Todas estas cosas son duras, pero no son difíciles. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú miras la vida de Jesús y vas a la cruz, tú te das cuenta que durante el caminar de Jesús tenía, escucha bien lo que te voy a decir. Jesús tenía la decisión de antes de llegar a la cruz, a su destino, sacarse del corazón todo lo que había vivido y llegar a la cruz con una decisión. En tu caminar, por decirte, en este nuevo año, en el año 25 que pasó, tú tuviste que haber matado todo para comenzar un año 26 ready para recibir lo que Dios tiene para ti. Si todavía tú estás en la actitud del 25, te tengo mala noticia. Estás matando el 26 ya. Porque algo que te pasó en un pasado no lo puedes traer en un presente porque no vas a ver tu futuro como tú lo quieres.
Y sin querer lo que vas a hacer es que vas a matar aún la gente que está detrás de ti. ¿Por qué? Porque le vas a transmitir lo que se supone que tú hayas soltado hace mucho tiempo. Entonces, no es que no puedas soltarlo, es que no has entendido tu rol dentro del papel en Cristo. Porque tú no fuiste hecho. ¿Cómo te explico esto? Nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Dios nos transforma, nos prepara, pero la parte que no te explicaron fue que dentro de lo que tú necesitas de esa transformación es de dolor, de sufrimiento, de fracasos, de traiciones. Todo esto que te estoy hablando es porque Cristo lo vivió. Pero nos enseñó que cuando fue a la cruz, aún sintió que el Padre se había alejado de él. Padre, ¿por qué me... Léalo. Padre, ¿por qué me... Él lo vivió también. Pero no fue que el Padre lo abandonó porque quiso. Es que Jesús llevaba todas nuestras transgresiones y pecados sobre él. Entonces, si el Padre se alejó en ese momento, ¿cuánto más nosotros, si estamos fuera de orden, no se va a alejar de nosotros? Creo que usted lleva tiempo ya. Debe de examinarse y evaluarse qué es lo que realmente le agrada a Dios. Y si usted quiere cambiar, lo único que puede cambiar es usted. Pues yo no lo voy a hacer cambiar. Pero la actitud que usted asuma hoy es el fruto de un mañana para testimonio a aquellos que lo están mirando. Usted tiene que decidir qué quiere hacer hoy. ¿Seguir jugando al cristiano? ¿O realmente te quieres meter de lleno para que Dios te transforme y te establezca en el hombre, en la mujer que Él quiere? No puedes decir que Dios se alejó de ti porque estás de pie, estás aquí hoy. Aún haciendo lo que estás haciendo, que a lo mejor está bien, estás aquí. Pero si lo estás haciendo mal, también estás aquí. Pero es Dios diciéndote, estoy esperando que te decidas qué hacer. Estoy esperando que te decidas que me vas a entregar, porque no es con tu fuerza, es con la mía. Y yo tengo las herramientas que tú necesitas para tener éxito en este tiempo, donde mucha gente dice que ya Dios no habla, donde mucha gente dice que Dios se olvidó. Y yo vengo a darte una buena noticia: el que comenzó la obra en ti la va a terminar por encima de los obstáculos, por encima de las situaciones que tú vivas. Dios dijo y Dios cumplirá. Dios te prometió y lo vas a ver, pero dentro de eso tiene que haber una fidelidad de Dios. Dios no te dejó, Dios no te abandonó. Dios está sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hijos, porque Dios quiere enseñarte que en el silencio también Él se pasea, Él se mueve. Lo que pasa es que estás tan distraído que no te das cuenta que se metió a tu casa, se metió a tu cuarto. Y cada vez que tú comienzas a orar y cada vez que tú comienzas a levantar manos, siente la brisa cuando las ventanas están cerradas, cuando no hay forma que se meta. Ahí está Dios diciéndote: yo estoy contigo. Vamos a hacerlo fuerte. Dios es bueno. Dile que está a tu lado: Dios no se alejó de ti. ¿Tú fuiste campeón o fueron campeones el 25 o ese sign que vi con los nenes? Fue el 25. Brutal. O sea, ya Dios te dio la experiencia de cómo ser un hombre de éxito. Cuando aplicamos todas esas reglas que aprendiste para llenar ese éxito, porque yo imagino que cuando comenzaste a ser dirigente tenías una idea, pero el campeonato te dio la excelencia de cómo hacerlo. Y yo estaba mirando eso pues con la pastora y decía: mira, ¿no él llegó campeón o no? Es que los nenes. Y yo decía: de verdad que Dios se guía, porque Dios siempre te va a seguir dando las herramientas que tú necesitas para tener ese éxito que andas buscando. Ay, Dios mío, alguien que me entienda en esta mañana. Amén. Dios victoria. Aunque en el camino tú has pensado que la gente te ha dejado en el camino, pero Dios nunca te ha abandonado. Sabes que estaba viendo un video de hace unos años cuando comenzaste, que siempre te dije: la gente toma en poco la plataforma que Dios pone en las manos, pero al final del día no es la plataforma, es la gente que tú a través de esa plataforma pueda llegarle. Y me acuerdo que las palabras llegaban a mí y decía: es que ella, lo que tú le habías dicho, ella lo entendió un principio, pero ahora voy mayor con ella. Amén. Y yo dije: ¿qué quieres decirle a Victoria hoy? Me dijo que aún en medio de su silencio, vamos.
Me dijo, aún en medio de su silencio, ya piensa yo la escucho, pero yo la tengo presente. Y tengo control de todos tus asuntos. Y que en este 26, cada uno de tus asuntos los vas a haber cumplido uno por uno. Vamos, alguien que eso lo dé fuerte a Dios. Uno por uno los vas a haber cumplido porque así lo ha decidido Dios. Entonces, Dios no se aleja de ti. Dios no se aleja de ti. Dios está ahí, Miriam. Dios no se aleja de ti. Lo que tienes que entender es qué Dios quiere contigo ahora. Hacia dónde Dios te quiere llevar. Tu pregunta sería, ¿qué quieres ahora, Dios? En vez de cuestionar y decir, ¿qué quieres? ¿Sabes que yo estaba analizando y he visto muchos videos tuyos ahora y este pastor es un actor de película? ¿Usted ha visto el pastor ahora últimamente? Es un flow único. No, él está bello, hermoso. Yo dije, me cambiaron al pastor. Yo dije al marido, pastora Marila tiene que estar contenta. Olvídate, lo transformaron. Pero yo decía, Señor, Pastor Graviel, un profesional de excelencia. Y Dios lo que me decía era lo siguiente: le he dado las herramientas y le voy a entregar nuevas estrategias. Porque eso que él tiene en las manos fui yo que se lo di un día. Y como yo soy el que lo entrego, yo voy y lo prospero nuevamente. Así que, hijo mío, tranquilo. Dios te va a comenzar a dar nuevas herramientas. Donde muchos dicen que no se puede, vas a empezar a florecer. Vas a empezar a ver cómo Dios comienza a abrir puertas. Porque por cuanto has sido fiel, no te has olvidado que fue Dios quien te lo entregó en un momento dado. Y aún en tu locura que no entendía, lo soltaste. Imagínate ahora que Dios va a hacer. Vamos, alguien que me escucha en esta mañana, dáselo fuerte, Dios es bueno. Está encendido hoy el bebo. Está conectado, ¿verdad? Está predicando ya. Nos buscamos un lío con el evangelista. Punto número 4. La pereza para leer la palabra. No, eso yo sabía que venía el coquí. Sin lectura bíblica se enfría la fe. Si no lees la palabra, no te vistas que no va. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. En Mateo 4:4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy vivimos de las redes sociales y no de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Dígame, ¿por qué, pastor? ¿Por qué, pastor? Porque buscamos un predicador favorito y nos metemos y nos conectamos al internet por ese predicador, pero olvidamos la palabra que nos dan todos los domingos aquí. Es que me gusta predicar mejor que mi pastor. Tú eres un mal agradecido si ese es tu pensar. Porque te está predicando palabras. La diferencia es que tú eres bendecido porque tienes tu pastor aquí cara a cara y tú no sabes lo que él hace él. Y la palabra es respaldada por Dios, pero no por el testimonio que te da. Sin embargo, tú conoces a tu pastor y está aquí y conoces a tus pastores. Y tú sabes quiénes somos. ¿Alguien está aquí? ¿Cuántos aman al pastor hoy? ¿Los escuchaste, pastora? Me llaman hoy. Entonces, nos olvidamos, Dayan, de que la lectura es importante porque es la que nos va a enriquecer, la que nos va a confrontar. Y leemos y dejamos. Hay muchos que dicen que eso es fashion ya, usar Biblia. Yo no tengo problema, tengo una colección y la voy a seguir coleccionando. Me encanta cargarla. No tengo problemas con eso. Porque va a llegar el momento que no las voy a tener, las voy a tener plasmadas en mi corazón. Y entonces ahí es donde tú dices, ¿y de dónde salió? No, es que tú lo leíste, pero está depositada en tu vida para cuando tú necesites una palabra, te la va a traer y la puedes declarar. Llegará el momento donde no te la van a dejar cargar más. Yo siempre he dicho que el día que pase eso, me empezó a tatuarme textos bíblicos en el cuerpo. No tengo problemas con eso. Pero a veces nos olvidamos de nuestros principios, que es hablar de las buenas nuevas de salvación. Y nos olvidamos que Dios nos llama a ir y predicar al mundo, a toda criatura. Predica, testifica. Esto no se trata de tiempo, se trata de un sometimiento y agradecimiento a Dios. Estamos esperando que
Que el mundo sea mejor, no se va a mejorar, se mejora para los que están en Cristo. El que tiene a Cristo, Cristo se va a encargar que a ti no te falte nada en el camino. Pero el que no tiene a Cristo es locura. Tiene problemas, va a tener depresión, va a tener situaciones y va a entrar en un pánico porque no sabe qué hacer. Pero nosotros tenemos un norte. Mientras tú te relaciones con Cristo, tú no vas a tener problemas. Mientras tú hagas las cosas correctamente, te irá bien en el camino. Si hay algo que Dios quiere relacionarse contigo. Pero este es uno de los métodos que Dios usa, su silencio, para ver tu fidelidad. Para ver si entonces tú amas a Dios cuando te suple. O tú amas a Dios únicamente cuando necesitas ayuda. A socorrerte. Socórreme siempre. Pero entonces, ¿cuándo vamos a ser obedientes a lo que Él nos pide? ¿Y qué fue lo que Él te dijo? Predica. Dile que está a tu lado, predica. Eso fue todo lo que te dijo. Predica mi evangelio. Escucha esto. Punto número 5. Las riquezas. Las riquezas y las preocupaciones de este mundo nos pueden robar la intimidad con Dios. Jesús advirtió que las preocupaciones de la vida ahogan la semilla. En Marcos 4:19 dice: pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que esta no llega a dar fruto. Venimos el domingo, recibimos la palabra que es la semilla y luego porque quieres hacer dinero dejas de congregarte y solo vienes los domingos. Un engaño de la riqueza. Mira, en estos días a mí me llamaron para la oficina, Manuel, el jefe. Me dijo: oye, pasa para acá. Papá, jefe. Me dijo: dada la circunstancia que tú eres uno de los más viejos en este trabajo, quiero darte un incentivo más. Y me dieron un incentivo más. Llevo 19 años donde estoy. Escucha, comencé a 8.50 la hora. Y esto te lo doy por testimonio. A veces queremos ganar y no está de más que tú te superes. Escucha bien. Pero a veces quieres más y aportas menos en la iglesia. No sé si me hice entender. Queremos cosas grandes, pero no aportamos con lo poco que tenemos hoy. Entonces quieres algo grande, pero no aportas en donde tienes que aportar. Entonces nos olvidamos de diezmar y de ofrendar porque por nuestros afanes. Sin embargo, yo siempre lo he dicho y siempre he sido mi ejemplo. Tú con una siembra, una ofrenda de todo corazón, tú desatas lo que desea tu corazón. ¿Me explico? La mujer que estaban echando ofrenda echó 2 denarios, para nosotros 2 chavitos prietos. Y ella desató una bendición para su generación, mientras aquellos estaban echando de lo que les sobraba. Cuando se habla de dinero, se habla de dinero porque la iglesia lamentablemente es un negocio, se paga. Yo no puedo ir donde el dueño y decirle: te voy a pagar la renta, yo soy un hijo del Dios. Me dice: ese es tu Dios, para mí tú me pagas si no te saco. Entonces se nos olvida que hay una responsabilidad y un compromiso. O sea, a veces decimos: Dios se olvidó y mis finanzas están en el piso. Te pregunto, ¿estás cumpliendo con lo que Dios te dijo? Porque a veces invertimos en donde no tenemos que invertir. Y te molesta muchas veces cuando hablan de dinero, pero no te molesta cuando los gastas para tu gusto. Usted está aquí. Entonces, el dinero no es malo. El problema está cuando pones el corazón en donde no debes de ponerlo. Porque no es que seamos millonarios. Hay gente que dice prosperidad y la gente se molesta porque todo habla de dinero. Yo soy bendecido, yo soy rico, tengo salud, mis hijos están bien, los nietos vienen uno nuevo, tengo nietos próximamente a venir, mi esposa está bien, yo estoy bien, las cosas van bien en la iglesia. Eso es prosperidad. Que necesitas una ficha para intercambiar lo que quieres, sí, son otros 20 pesos y estamos claros en eso. Pero no nos podemos olvidar y afanarnos en trabajar, en tener algo cuando por una oración o por una siembra correctamente tú la desatas. Y cuando te hablo de siembra no tiene que ser una cantidad, es lo que Dios ponga en tu corazón.
Sencillo. Tú quieres una casa que te vale 300,000. Siempre pongo este ejemplo, Georgie. Y Dios te está diciendo, dale 50 pesos a Ángel que los necesita, que son los que tú tienes. Y tú estás peleando con Dios por esos 50 pesos. Pero tú le estás pidiendo a Dios una casa de 300,000 que tú no tienes. ¿Dónde tú tienes los 300,000? Tú no los tienes, pero Dios los tiene. Entonces, ¿qué hace Dios? Provoca tu corazón. Para que entonces lo que tú entiendes que es tuyo, que no es tuyo, tú eres administrador de lo que Dios te da. Dáselo a Ángel y desata entonces los 300,000 porque te llaman en la semana y te dicen, Oris, Georgie, la casa, vengan que vamos a firmar. ¿Cómo así? Pues porque desataste algo en obediencia. Vamos. Esto no se trata de cantidad, se trata de obedecer la voz de Dios cuando te dice suéltalo. Ahí los perdí ahora, Victoria, los coquí. Esos asuntos son profundos cuando se habla de chavo. Él dice, pastor, pero usted está claro que la economía hoy está mala para el mundo. Mire, antes yo estoy escuchando las prédicas del aniversario, pues yo cada vez que vengo, pues le dije a Cristian, sácamelas y pónmelas aparte, que me gusta darme un refresh para acordarme de lo que Dios nos habla. Y en las prédicas, en un momento dado, el predicador dice, Dios te va a bendecir, te va a esto, lo otro. Y si yo aplico esa palabra en mi presente, yo digo, Dios está loco. Porque económicamente la mayoría estamos en esa batalla. ¿Sí o no? ¿O yo soy el único? Estamos todos en ese barco, ¿verdad que sí? Peleando, haciendo ajustes, cuadrando, ¿verdad? Porque las cosas están caras cada día. Pero mira lo interesante. Dentro de esto que estamos viviendo todos hoy, tiene que haber una fidelidad. Así que no te resbales. Mantente fiel con lo poco que tienes. Porque yo te garantizo que detrás de esto va a venir la abundancia que la gente no va a entender cómo Dios lo hizo. Y ahí es donde Dios se va a glorificar, porque tu fidelidad durante este tiempo de escasez, Dios te está probando a ver qué realmente vas a hacer. Si te vas a ir al mundo a mentir para ganar un poco extra o le vas a ser fiel en lo poco. Vamos, alguien que me escuche en esta mañana. ¡Ay! Sí, porque todo se le olvida a todo el mundo. Y yo hablo en general porque sé que todos estamos en ese barco. La iglesia estamos en ese barco. Por lo menos Restauración Sin Límites. Para no incluir a más nadie. Restauración está viviendo en ese momento. Económicamente estamos trabajando con eso. Pero si en medio de ese escasez usted no es fiel, cuando venga la abundancia de Dios, no te vistas que no va. Porque si en lo poco no fuiste fiel, en lo mucho no te va a poner. En el momento que José es vendido por sus hermanos, José fue el medio, el puente y el sacrificio que se hizo por la hambruna que venía. Déjame ponértelo lento para que tú me entiendas. José Manuel fue el joven que Dios sacrificó en el camino para cubrir una generación. Te estoy diciendo a ti hoy que esto que estamos viviendo, Dios te lo está permitiendo a ti porque tú eres el puente que va a cubrir a tu generación. Porque eres que le vas a testificar que en medio de la escasez nunca te faltó ni la harina ni el aceite en tu casa. Porque el Dios tuyo, el Dios proveedor, siempre guardó tu casa. Y cuando tú te sientes a contarles eso a la gente le va a hacer locura porque dicen, ¿cómo Dios lo hizo? Tú le dices, no sé cómo lo hizo, pero a mí lo que me costó fue fidelidad, obediencia, y Dios se glorificó en ese tiempo. Por eso tú ves mucha gente diciéndote hoy, ya te está la cosa bien mala, y tú entras feliz por la oficina, contenta y feliz diciendo, ¿y cómo tú lo haces? Yo no sé, yo sé que el Dios del silencio es el que me está guardando. Porque lo estás viviendo. Y tú no puedes testificar algo que no vivas. Por eso
a mí me encantan las historias y está muy buena en la Biblia, pero la mejor de impacto es la mía que está presente. Porque me puedes hablar de Pablo, Pedro, pero la que me interesa hoy en mi presente es la tuya, cómo Dios lo hizo contigo, Victoria. Porque si Dios lo hizo contigo, les cayó, entonces Dios lo tiene que hacer conmigo. Entonces dime cómo tú lo hiciste para que me vaya éxito a mí. Y aunque no sea la misma herramienta, pero tengo una idea por dónde empezar. Dile que está a tu lado, testifica tus vivencias. Está bueno esto, ¿verdad? Punto número 6. Falta de perdón y rencores es lo que te aleja de Dios. ¿Por qué Dios? Siento que Dios se alejó de mí. Porque no has pedido perdón, porque todavía tienes rencor, todavía tienes raíces de amargura con la gente que te hizo daño. El resentimiento endurece el corazón y nos separa de Dios y de otros. Marcos 11:25 dice, cuando estés orando, si tienes algo contra alguien, perdónalo para que también tu Padre que está en el cielo los perdone a ustedes sus pecados. O sea, en pocas palabras, si tú no perdonas, no pidas perdón porque no lo hay. O sea, ¿cómo hay gente que puede venir a la iglesia y sabe que tiene algo con alguien y no, a mí no me importa? A mí no me, el orgullo te va a matar, te está consumiendo a ti, te están saliendo canas, te estás poniendo viejo, vieja, porque te estás consumiendo. Tienes algo por dentro con esa persona, que tú eres el cristiano y estás perdiendo el tiempo porque no hay un avance en ti, eso no te deja crecer. Si hay algo que es duro, es el perdón. Porque eso está frente a ti, pero sin embargo Cristo te enseña en la cruz. En sus labios, Audrey, transicionaron unas palabras que me impactaron. Que yo dije, ya te quedé duro. Este hombre es mi ídolo. Padre, perdónalo. Porque no saben lo que hacen. ¿Tú sabes qué es eso? El tú poder perdonar, aunque tú no fuiste responsable. El tú poder perdonar y entender que Dios te perdonó primero para tú perdonar a lo que tú ves. Perdonar en las etapas de tu pasado donde tú sabes que no tuviste culpa, que tú no fuiste responsable, que el fracaso de papi y mami, pero mami se las desquitó contigo, papi se las desquitó contigo. Pero tú entender ahora que hay unos brazos que te aman, entender que hay uno que por encima de todo siempre te guardó, siempre estuvo contigo y siempre estará contigo. Tú sabes, y sentirte feliz, contento, ver a esa persona de frente y dice, yo te perdono, yo no tengo nada en contra tuya. Y esa persona llorar quebrantada, pero ¿qué tú has hecho? Oh, yo te perdono, no tengo nada en contra tuya. Y te liberaste tú de ese dolor, de esa amargura, de ese dolor que cada día tú tenías. Eso te da el carácter. Eso es tomar el carácter, una decisión y sostenerle, decir, ya yo lo perdoné, yo no vuelvo con eso, ya, olvídate de eso. Y eres feliz y puedes sonreír porque te sientes orgullosa del paso que diste, que por muchos años te tenía atrasada o atrasado. Pedir perdón no es ser humilde. Pedir perdón es reconocer que tú también puedes fallar y que te gustaría que te perdonaran. Y eso también nos aleja de Dios. Tienes que examinarse. Yo me examiné con esta palabra. Y en el altar lo dejé todo. Ya no, yo lo voy a dejar aquí todo, pero yo si tengo algo, suelta. Por eso estoy feliz cada día. Porque sigo aprendiendo más de Dios. Usted no sabe, yo puedo llegar como esté, pero por dentro lo que siento es un gozo. Ahorita Carlín me regañó. Pastor, no diga eso. Carlín, es que... Pero llegué y después me dijo, lo que Dios ponga en sus labios, yo lo recibo. Yo dije, gracias porque no es mi corazón, es el tuyo. ¿Usted está entendiendo? La responsabilidad que tú tienes cuando tú sueltas, porque si sueltas lo que no es, pones marca de esa persona. Dile que está a tu lado, suéltalo hoy. Ya estamos terminando. Escucha bien. Punto número 7. Un espíritu contristado. Efesios 4:30 dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellado para los días de la redención. Dice el 31, quitarse de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maleficencia y toda malicia. Usted debe de entender, por lo menos yo,
que nada en el mundo me puede quitar el gozo de mi Señor. Ya yo he entendido que somos yo y Dios. Papi, a mí últimamente la gente puede explotar los míos, papi. Eso es tu problema. ¿Sabes qué pasa? Yo hablaba con Cherlin ahorita y yo decía, yo como pastor estoy aquí para ayudarte, exhortarte y darte un buen consejo, pero tú eres un adulto, tú decides qué hacer. Yo simplemente estoy aquí para empujarte el propósito y el destino por el cual fuiste creado y para desarrollarte. Si en algo tú no entiendes, yo poderte aclararte junto al Espíritu Santo de Dios para ayudarte a alcanzar el sueño de Dios, no el mío, el de Dios. Pero si yo veo que tú estás en la pichadera y corres por la tuya, a mí tú no me vas a fundir. Porque nuestro trabajo es ayudarte a alcanzar el sueño de Dios. Si tú te quieres ir por otra línea, es problema tuyo. Si las cosas no te están saliendo bien, no digas que es por los pastores, es porque no coges el consejo correcto. Porque yo cuando estás bien te voy a aplaudir, pero cuando estás mal te voy a sentarle en la silla caliente. Porque mi trabajo no es pasarte la mano, es hacer un cumplimiento en ti. Y si mi responsabilidad me llamas papá, me dices pastor, apóstol, como tú me veas, y yo te jalo, y yo veo que tú no escuchas, yo te suelto. Y le digo al Espíritu Santo, cógelos tú. Tú lo traíste, tú trabajas con él. Porque entiendo que no eres madura para escuchar a tu pastor en el momento que a ti no te gusta. Y ese es el asunto. El que te ama te va a corregir con amor. Porque cuando a mí me corrige el cielo, me corrige con amor. Nunca me saca los bochos al aire. Si no podemos seguir en esa actitud. A mí me trataron así, yo voy a tratar así, negativo. Tú eres una hija, un hijo de Dios. Y tú tienes que dar fruto de cómo el cielo te trata. Jesús dijo, no han visto al Padre y he estado con vosotros, porque Jesús lo que está modelando lo que había recibido del cielo. Y yo te estoy modelando a ti lo que me da el cielo. Y yo entiendo, perdón, que tú debes de entender quién eres tú en el reino. Y que tus pastores están aquí para extenderte la mano y empujarte hasta donde tú le permites empujarte. Pero si no escuchas, yo te suelto. Y sigo orando por ti, no es que te dejo realengo, sigo orando por ti. Pero dejo que sea Dios trabajando contigo. Y entonces cuando te caigas y te des contra el piso, que vuelvas a socorrer, entonces mando el jet ski con Manuel y con alguno de estos para que te traigan. Pues Manuel, búscalo en el disco, porque se quedó. ¿Entiendes? Pero nuestro trabajo es ayudarte. ¿Me entiendes? Cuando te veo triste, te doy un abrazo, te digo, ¿estás bien? Porque a veces no queremos contarle a los pastores lo que te pasa. Porque te da vergüenza. Yo estuve donde tú estás. Y a mí Dios nunca me reprochó por lo que yo hice. Al contrario, me abrazó. Me dijo, hijo mío, ven. Sentirse lejos de Dios no significa de que Dios te ha abandonado. Mentiras del mismo infierno. Eso fue lo que pasó entre el padre y el hijo pródigo. El hijo pródigo pensó que el padre, por su mala acción, se había ido y el padre lo había abandonado. Dijo que no quería saber más de él. Pero mientras el hijo pródigo se mantenía a distancia, el padre lo esperaba a su regreso. Y usted piensa que a usted fallarle a Dios por X razones, Dios lo quiere usted a la distancia. Y Dios quiere que usted se acerque más a Él para abrazarte. Mira lo que dice en 2 Corintios 4:9. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Van a venir muchas situaciones, iglesia. Pero todo depende de la actitud que tú asumas en cada situación que tú vivas. Todo depende a quién tú le clamas en el momento más duro de tu vida. En tu momento de vulnerabilidad tienes que seleccionar a qué persona vas a ir a hablar con ellos. Porque en ese momento que tú estás como estás, debes de ser selectivo con quien tú hablas. Número 1, debes de hablar con el cielo. Y número 2, tus mejores consejeros son tus pastores. 3 puntos que te voy a dar para cerrar esto. ¿Qué nos dice la Biblia sobre volver a Dios? Número 1, Dios nos llama al arrepentimiento.
En segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraré y buscaré mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y los sanaré de su tierra. El corazón. Ahí que está la clave. Ser transparente delante de Dios. Pero Dios no se alejó de ti. Dios está ahí. El segundo punto. Jehová escucha y nos librará de toda angustia. En Salmo 34:17 dice, claman los justos y Jehová los oye y los librará de toda su angustia. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Las muchas son las aflicciones del justo, pero de todas de ellas te librará Jehová. Yo se lo estoy diciendo a ustedes no me creen. Promesa de Dios. Yo creo que esta iglesia debe de estar en una actitud de gozo. Vivir agradecido, porque usted lleva años sirviéndole a Dios y cada experiencia y proceso es una capacitación para usted. Yo creo que debemos de ser cada día más exitosos, aunque las cosas se pongan más difíciles, porque si hasta ahora tú has pasado este año, el 26 nuevo, quiere decir que el 25 fue un aprendizaje para coger el 26. O sea, cada año es un aprendizaje donde ya tú sabes cómo las cosas van a venir. Sabes que vienen los días malos, vienen las temporadas malas, pues prepárate. Sabes que van a venir las traiciones, prepárate, porque ya las viviste. No te puedes volver a caer. Llegan los momentos. Entonces, ¿qué? Eres sabio y dices, ¿sabes qué? Esta vez la escasez no me va a coger, me voy a preparar. Y cuando viene la escasez, los tiempos malos, ya tú tienes algo guardado y cuadrado para ese tiempo cuando viene. Pero si no eres sabio y no eres buen administrador de todo lo que Dios pone en tus manos, tienes problemas. Entonces no estás pendiente a lo que Dios te quiere hablar, porque Dios te habla antes que te pasen las cosas. Pero como estamos tan afanados a tantas cosas, nos olvidamos de orar, de intimar, de buscar a Dios en todo momento. Pues Dios habla de muchas formas. Y a veces, Dios no me habla. ¿Estás segura? ¿Tú lees la palabra? A veces somos tan cabezones que Dios tiene que usar una piedra de afuera para decírtelo. Dios te bendiga, ¿cómo estás, chacho? Siento decirte, yo no soy cristiano, pero siento algo que me dice que lo tuyo está a punto de terminar. Y tú acá, ¿qué es este? Pero Dios te lo quiere decir hace rato. Pero como estamos tan concentrados en el problema que nos olvidamos que el que tiene control de ese problema, tú lo tienes encima de ti. No es para que te está diciendo, Miriam, al silencio y ven para acá. Pero estamos tan aferrados al problema, ¿cómo resuelvo? Y Dios diciéndote, clama a mí que yo te responderé. Venid a mí los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. No hay justo desamparado ni su simiente. Te he bendecido hasta el sol de hoy y te voy a abandonar ahora. Pasó, iglesia. Te desenfocaste. No es que Dios se alejó de ti, es que te olvidaste de ir a la fuente. No te descalifiques, estás calificado. Eso que estás viviendo ahí te califica. Es lo que necesitas para tu próximo empuje, para tu próxima puerta, porque vienen puertas que se van a abrir. Gente que va a decir, ¿cómo fue? ¿Que tú qué? Sí, ay, yo no sé cómo Dios lo hizo, pero Dios abrió esa puerta. Llegó y entré. ¿Tú te imaginas que tú llegues el lunes y te están esperando como 10 casos, 15 casos? Pastor Gabriel, Dios me puso en el corazón que es con usted que tengo que hacer este caso. 10, 15 casos. ¡Ah! Porque Dios lo hace. Si Dios no lo ha hecho hasta hoy. Mire, pregúntese cuánta gente han votado en su trabajo en estos tiempos. ¿Cuántas cadenas han cerrado? ¿Cuánta gente está sin trabajo hoy día? ¿Y usted tiene trabajo todavía? Hombre, no, mira, se fue esto. Ahora, dice aquí, punto número 3. Confesión sincera y abandono del pecado. Haz una confesión honesta delante de Dios y busca la reconciliación si es necesaria.
En primera de Juan 1:19 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Proverbios 3, del 5 al 8 dice, fíjate de Jehová y no de tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Dios busca restaurarte, no condenarte. El volver a Dios es un acto de humildad y de esperanza que comienza con reconocer nuestras necesidades de arrepentirnos sinceramente y volver a confiar en su gracia. Implica restablecer la comunión mediante la oración, la lectura pues de la Biblia y el perdón, la participación en una comunidad de fe. A ver, despedirme. Hay un silencio aquí ahora. Espectacular. Bendigo tu vida. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Porque, ¿por qué sientes que Dios está lejos pues de ti? Solamente examínate cuando vayas escuchando esta palabra y toma la decisión correcta de acercarte más a Dios. Entienda que lo que vives hoy no es que Dios se ha alejado de ti, o el silencio que Dios ha hecho en ti no es porque Dios no quiere hablarte, es porque Dios está trabajando en ti. Este es el apóstol Jorge Hernández de la iglesia más linda, grande y preciosa. Restauración sin límite. Dale un aplauso a Dios. Dios es bueno.